¿Y si te dijera que hoy puedes ganar entre 5% y 13% anual con tus dólares digitales, sin bancos, sin intermediarios y con liquidez total las 24 horas? Miles de inversionistas en todo el mundo ya están rentabilizando sus stablecoins en la blockchain, mientras el resto sigue dejando su dinero inmóvil en cuentas tradicionales. Lo que hace unos años parecía un experimento marginal, hoy es un ecosistema financiero que supera los 230.000 millones de dólares en circulación global, moviéndose en tiempo real sin depender de gobiernos ni entidades centrales. Las stablecoins son la puerta de entrada a las finanzas descentralizadas, monedas digitales diseñadas para mantener paridad con el dólar o el euro, pero operando sobre blockchain. En octubre de 2025, su capitalización total alcanzó los 232.000 millones de dólares, y USDT junto con USDC representan el 86% del mercado, según datos de la Reserva Federal de Nueva York. Esa magnitud refleja una nueva confianza, usuarios y empresas ven en ellas una forma de resguardar valor sin quedar atrapados en los límites del sistema bancario. En este entorno nacen los rendimientos DeFi, estrategias donde tus stablecoins se depositan en contratos inteligentes que las prestan a otros usuarios o protocolos, generando intereses en tiempo real. En plataformas como Aave y Compound, estos intereses pueden rondar entre el 5% y el 6% anual, una cifra muy por encima de lo que ofrece la banca tradicional, que apenas supera el 1%. Los datos más recientes de DeFi confirman que la demanda por stablecoins prestables se mantiene sólida incluso en periodos de baja volatilidad. Sin embargo, no se trata de un juego de azar ni de rendimientos mágicos, detrás de cada tasa hay un equilibrio entre oferta, riesgo y demanda. Los usuarios que más ganan son los que comprenden cómo se generan esos intereses, qué activos respaldan las operaciones y qué protocolos ofrecen seguridad auditada. Entender eso es lo que separa a los inversionistas prudentes de los que apuestan a ciegas. Por eso, en este video voy a guiarte a través de 3 estrategias reales para generar ingresos con stablecoins, explicando sus ventajas, riesgos y condiciones actuales del mercado. Desde el lending más seguro hasta el apalancamiento controlado con boosts y recompensas, descubrirás cómo los inversionistas más informados están aprovechando esta transición hacia un sistema financiero verdaderamente descentralizado. El nuevo sistema financiero sin bancos. En los últimos años, las finanzas descentralizadas, DeFi, han pasado de ser un experimento de nicho a convertirse en una alternativa global a la banca tradicional. Según el informe trimestral de Galaxy Digital de 2025, el volumen total de préstamos descentralizados superó los 53.000 millones de dólares, y el 60% de toda la actividad de crédito cripto ya ocurre en plataformas sin intermediarios. Esto demuestra que el capital institucional y los usuarios minoristas confían cada vez más en protocolos que operan únicamente con código, transparencia y auditorías públicas. Mientras un banco tradicional apenas ofrece entre 0,5% y 1% anual, los principales protocolos DeFi, como Aave o Compound, pueden pagar hasta 5% o 6% anual simplemente por prestar tus stablecoins a prestatarios verificados dentro de la red. Esa diferencia no proviene de magia, sino de la eficiencia. Sin oficinas, sin personal bancario ni burocracia, los rendimientos se distribuyen directamente entre los usuarios. Según DeFi, estas cifras se han mantenido estables a lo largo de 2025 pese a las fluctuaciones del mercado. Lo que está ocurriendo es una reconfiguración profunda del sistema financiero. Cada día, miles de usuarios transfieren su capital de cuentas bancarias hacia wallets descentralizadas, buscando superar el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que actualmente rondan el 4,3% anual, de acuerdo con CoinEdition. La diferencia clave es que en DeFi los intereses se generan por la demanda real de liquidez en el ecosistema, no por deuda gubernamental o políticas monetarias. Pero donde hay oportunidad también hay riesgo. Los contratos inteligentes pueden fallar, las stablecoins pueden perder su paridad con el dólar y las tasas pueden ajustarse en cuestión de horas. Por eso, dominar las mecánicas de riesgo y recompensa es fundamental antes de mover un solo dólar. Las ganancias más consistentes no provienen de perseguir el rendimiento más alto, sino de entender qué lo sostiene y cómo protegerse ante la volatilidad. A partir de aquí, exploraremos los 3 métodos principales para rentabilizar tus stablecoins, el lending simple, los vaults con garantía y las estrategias de loop o apalancamiento controlado. Cada uno representa un nivel distinto de riesgo, complejidad y rentabilidad. Conocerlos en detalle te permitirá moverte con precisión dentro del nuevo sistema financiero que está desafiando al modelo bancario tradicional. Lending con garantía /vaults. A medida que los usuarios ganan confianza en DeFi, muchos dan el siguiente paso, los vaults con garantía. Estos cofres digitales permiten prestar stablecoins a prestatarios que dejan activos volátiles, como ETH o BTC, como respaldo.
En 2025, protocolos como Morpho, MakerDAO y Curveland ofrecen rendimientos que van del 7% al 9% anual, impulsados por incentivos y eficiencia de mercado, según datos de Galaxy Research. El funcionamiento es simple en apariencia, pero complejo en su diseño. Al depositar tus USDC o USDT, entras en un pool que presta a otros usuarios que han bloqueado criptomonedas como colateral. Esto reduce el riesgo de impago, ya que si el valor del activo colateral cae, el contrato inteligente liquida automáticamente la posición para proteger el capital de los prestamistas. Esa automatización convierte a DeFi en un sistema autogestionado donde el código reemplaza al intermediario. Sin embargo, la rentabilidad adicional tiene un precio. Las tasas más altas provienen de una mayor exposición al riesgo de mercado. Si el precio de los colaterales se desploma bruscamente, las liquidaciones pueden afectar el rendimiento o generar pérdidas temporales. Además, muchos vaults reparten recompensas adicionales en tokens, como Morpho o CRV, que pueden variar de valor y distorsionar el rendimiento real. Por eso, un APY alto no siempre equivale a una ganancia neta sostenible. Los vaults también aplican comisiones por performance o administración, que suelen oscilar entre 0,5% y 1%, aunque algunos protocolos más nuevos ofrecen tasas reducidas para atraer liquidez. Según los reportes de DeFi-Llama 2025, Morpho y AAVV3 se mantienen como los líderes del segmento, acumulando más del 40% del total de depósitos en stablecoins. La transparencia de sus auditorías y el respaldo comunitario han reforzado su reputación en medio de un ecosistema en rápida expansión. Log/reapalancamiento/estrategias avanzadas. Aquí entramos en territorio de élite dentro de las DeFi. Las estrategias de lupo reapalancamiento son el equivalente a usar el mismo dólar varias veces para generar más rendimiento. En esencia, el usuario deposita una stablecoin en un protocolo de lending, la usa como colateral para pedir prestado más capital y vuelve a depositarlo, repitiendo el ciclo varias veces. Según datos de Token Terminal, octubre de 2025, los usuarios avanzados logran APY efectivos del 12% al 20%, dependiendo del protocolo y el riesgo de liquidación. El secreto de estas estrategias radica en el efecto multiplicador del colateral. Plataformas como AAVV3, Spark o Morpho Blue permiten crear loops automáticos que maximizan el uso del capital. Pero ese mismo apalancamiento eleva el riesgo, una caída del 5% en el valor del colateral puede desencadenar liquidaciones en cascada, borrando gran parte de las ganancias. Por eso, solo los usuarios con comprensión profunda de los ratios de colateralización y los oráculos de precios deberían incursionar aquí. Además, los loops suelen apoyarse en stablecoins con alta liquidez y baja volatilidad, como DAI, USDC y USD, esta última destacando en 2025 por su rendimiento base del 8% anual dentro del ecosistema de Ethena Labs, según DeFi-Llama Analytics. No obstante, el uso de stablecoins sintéticas o algorítmicas introduce un riesgo adicional. Si el protocolo pierde la paridad con el dólar, toda la estructura apalancada puede colapsar. Algunos protocolos han desarrollado Auto Loop Vaults, que automatizan el proceso de pedir prestado y redepositar, ajustando el nivel de riesgo según las condiciones del mercado. Estos productos se popularizan entre los inversores institucionales de DeFi, que buscan optimizar capital sin intervención manual. Messari 2025 señala que este tipo de estrategias ha crecido un 62% interanual, especialmente en blockchains de bajo costo como Arbitrum y Base. En resumen, los loops son una herramienta poderosa para los que entienden cómo funciona la mecánica del apalancamiento en DeFi. Permiten multiplicar los retornos de las stablecoins, pero también amplifican las pérdidas si algo sale mal. En el ecosistema de 2025, donde los protocolos compiten por ofrecer rendimiento y seguridad, dominar el arte del reapalancamiento distingue al inversor informado del que solo persigue APYs alto sin entender el riesgo que hay detrás del brillo de los números. Yield con stablecoins sintéticas /LSD/RWA. El 2025 hectáreas marcado una revolución silenciosa en el universo DeFi. Ya no se trata solo de depositar stablecoins y esperar un rendimiento. Las stablecoins sintéticas, los LSD, Liquid Staking Derivatives, y los RWA, Real World Assets, están redefiniendo el concepto mismo de renta fija digital. Segundo Block Research, octubre de 2025. Más del 28% del total bloqueado en DeFi proviene de estos nuevos instrumentos híbridos que conectan las finanzas descentralizadas con los mercados tradicionales. Las stablecoins sintéticas, como USD de Ethena o SDAI de Spark, ofrecen rendimientos entre 8% y 15% anual, sustentados en estrategias de cobertura y stacking colateralizado. Su valor se mantiene cercano al dólar mediante algoritmos que equilibran posiciones largas y cortas en derivados, creando un dólar digital sin reservas bancarias. Ethena, por ejemplo,
Ha superado los 3.2 mil millones de dólares en TVL, convirtiéndose en el actor más influyente de este nuevo paradigma. Por su parte, los LSD, Liquid Staking Derivatives, como STETH, RETH o STH, permiten obtener rendimiento del stacking de Ethereum mientras mantienen la liquidez del activo. Protocolos como EigenLayer y Candle Finance han introducido modelos que combinan stacking líquido y stablecoins, logrando retornos que oscilan entre 9% y 18%, según DeFi Llama y Into the Block, 2025. En la práctica, los usuarios pueden usar sus derivados líquidos como colateral para generar más rendimiento, una forma de stacking sobre stacking que multiplica las oportunidades, pero también los riesgos. El tercer frente son los RWA, Real World Assets, activos del mundo real tokenizados, bonos del tesoro, créditos o bienes raíces, que ahora sirven como respaldo para stablecoins y vaults. Plataformas como MakerDAO, Centrifuge y Undo Finance lideran esta tendencia, conectando el capital cripto con flujos financieros tradicionales. Los RWA ofrecen rendimientos más estables, generalmente entre 5% y 7%, con menor volatilidad y mayor regulación, atrayendo a instituciones que buscan exposición al mundo DeFi sin asumir riesgo extremo. Estas tres categorías, sintéticas, LSD y RWA, forman el triángulo de innovación más poderoso de 2025. Combinarlas estratégicamente permite a los inversores diseñar portafolios con rendimientos balanceados y diversificación de riesgo, aprovechando lo mejor de la economía digital y la tradicional. El futuro del yield no está solo en las DeFi nativas, sino en la convergencia entre lo algorítmico, lo líquido y lo tangible. Automatización, agregadores y optimizadores de rendimiento. En 2025, la gestión manual del rendimiento DeFi está quedando obsoleta. Han surgido agregadores inteligentes y estrategias automatizadas que permiten maximizar el retorno sin que el usuario tenga que monitorear constantemente el mercado. Plataformas como EarnD3, Bifi, Harvest 2.0 y Sommelier usan inteligencia algorítmica para rotar capital entre los mejores vaults de stablecoins, reduciendo riesgo y aumentando la eficiencia del capital. Según Messari 2025, los usuarios de estos optimizadores han obtenido hasta un 25% más de rendimiento neto frente a quienes gestionan manualmente sus posiciones. La clave está en el concepto de auto-compounding y rebalanceo dinámico. Los algoritmos detectan en tiempo real dónde está el mayor APY ajustado por riesgo y mueven los fondos automáticamente. Por ejemplo, si Aave baja su rendimiento y Morpho lo supera, el capital se redistribuye sin intervención humana. Esta automatización convierte al yield farming en una experiencia casi pasiva, donde el código se vuelve el nuevo gestor de inversiones, con decisiones basadas en métricas de riesgo, liquidez y volatilidad de los protocolos. Los agregadores multichain también están impulsando la eficiencia del ecosistema. Protocolos como DeFi y Undo Finance permiten combinar estrategias en distintas blockchains, Ethereum, Arbitrum, Base o Polygon, en una sola interfaz. Esto reduce los costos de gas y dispersa el riesgo entre ecosistemas, algo vital tras los recientes exploits de Bridges, según Chainalysis, septiembre de 2025. Gracias a esta integración, los inversores ahora pueden diversificar su exposición sin necesidad de mover manualmente activos entre cadenas. Además, los optimizadores modernos incluyen seguros integrados y auditorías automatizadas, una evolución que busca restaurar la confianza tras los hackeos de 2023 y 2024. Protocolos como Insure y Unslaced ofrecen coberturas descentralizadas que se activan de forma programada si un contrato sufre una vulnerabilidad, minimizando el impacto de los errores humanos o del código. En conjunto, esto ha reducido en más de 40% las pérdidas promedio por exploits, según datos de DeFi Security Dashboard 2025. En este nuevo panorama, los inversores ya no solo buscan el mayor APY, sino el mejor rendimiento ajustado por riesgo y automatización. La inteligencia de los contratos, más que la intuición humana, dicta las estrategias ganadoras. Así, las DeFi se dirigen hacia un futuro donde el rendimiento será personalizado, inteligente y autosostenible, redefiniendo por completo cómo entendemos la gestión del capital digital. Cómo elegir stablecoins seguras. En el universo DeFi, no todas las stablecoins son iguales. Detrás de cada dólar digital hay una arquitectura distinta de respaldo, gobernanza y riesgo. En 2025, los inversores deben ir más allá del nombre y entender que respalda realmente el valor de cada moneda. Según CoinMetrics, octubre de 2025, más del 72% de la liquidez total en stablecoins está concentrada en solo 4 proyectos, USDT, USDC, DAI y USD, pero su nivel de seguridad y transparencia varía radicalmente. La primera clave es evaluar la reserva y la auditoría. Stablecoins como USDC, Circle, Ipius, PayPal, cuentan con reportes mensuales verificados por firmas como Deloitte, donde cada token está respaldado 1 a 1 por activos líquidos en dólares o bonos del tesoro.
En contraste, USDT, Tether, mantiene una estructura opaca y ha sido objeto de múltiples investigaciones sobre la composición de sus reservas, aunque sigue siendo la más usada por su alta liquidez. La transparencia, más que la capitalización, se ha convertido en el nuevo estándar de confianza. Otro punto crucial es la descentralización y resistencia a censura. Stablecoins como DAI, MakerDAO o Lust, Liquidity, dependen de colaterales cripto en lugar de dólares bancarios, lo que las hace inmunes a sanciones o congelamientos regulatorios. Sin embargo, su estabilidad depende del mercado de criptoactivos y de parámetros de gobernanza on-chain. El reciente auge de USDT Tena, una stablecoin sintética respaldada por posiciones de cobertura y no por reservas tradicionales, plantea una nueva categoría, moneda sin bancos, pero con riesgo de modelo. También es esencial considerar el riesgo regulatorio. En Estados Unidos y la Unión Europea, las normativas MiCA y Stablecoin Transparency Act comienzan a exigir pruebas de solvencia y límites de emisión a las emisoras centralizadas. Esto podría beneficiar a las stablecoins auditadas y afectar a las que operan sin supervisión directa. Los inversores deben preguntarse no solo qué tan rentable es una stablecoin, sino qué tan preparada está para sobrevivir al escrutinio legal que se avecina. Además, la seguridad en DeFi no está en elegir una sola stablecoin, sino en diversificar entre distintos modelos, centralizadas, descentralizadas y sintéticas. Repartir liquidez entre ellas reduce el riesgo de contagio y permite adaptarse a los cambios del mercado. En un entorno donde la confianza se mide en transparencia y resiliencia, las stablecoins seguras no son las que más prometen, sino las que mejor resisten las pruebas del tiempo y de la regulación. ¿Qué podemos concluir? El universo de las stablecoins en 2025 ya no es un refugio estático, sino un ecosistema dinámico de rendimiento, riesgo y estrategia. Lo que comenzó como simples monedas para evitar la volatilidad se ha transformado en la columna vertebral de la economía DeFi. Hoy, los inversores no solo buscan estabilidad, sino también rentabilidad inteligente, combinando herramientas como los Vaults con garantía, los loops apalancados y los RWA tokenizados. Según DeFi Llama 2025, más de $180.000 millones en stablecoins están generando rendimiento activo, una cifra que refleja cómo la liquidez estable se ha convertido en el nuevo oro digital. El poder ya no está solo en saber dónde depositar, sino en entender el equilibrio entre rendimiento y sostenibilidad. Las estrategias de alto APY atraen, pero las verdaderamente exitosas son las que sobreviven a los cambios del mercado, a los ajustes regulatorios y a la fatiga del riesgo. Quienes dominan el arte del yield saben que cada punto porcentual de ganancia lleva consigo una historia de exposición, de gobernanza y de resiliencia tecnológica. Las DeFi del futuro no serán las que más paguen, sino las que mejor integren automatización, transparencia y diversificación. La fusión entre inteligencia algorítmica, stablecoins seguras y activos del mundo real marcará el nuevo estándar de inversión descentralizada. La próxima generación de inversores cripto ya no preguntará cuánto rinde, sino cuánto dura ese rendimiento sin quebrar el sistema que lo sostiene. Estamos presenciando el paso del yield por impulso al rendimiento estratégico y sostenible. Una era donde el conocimiento y la gestión del riesgo valen más que cualquier token de incentivo. Porque en un ecosistema que cambia cada mes, el mayor activo no es la stablecoin que eliges, sino la información con la que decides. Si quieres entender más sobre el ecosistema de las stablecoins, suscríbete y activa la campana. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos ayuda a realizar las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.